Un saludo muy especial a todos los que se van conectando otra vez más a este espacio de Dosis Política. Una bienvenida a todos los que se van sintonizando a través de las redes sociales y el canal comunitario Voz TV. Agradecemos al canal que nos abre esos espacios en sus estudios y a Alexander que nos acompaña desde el máster. Nuevamente saludamos a Daniel que nos acompaña también en todos estos programas. Daniel. Así es, Juan Diego, y a todos los que se van conectando entonces a nuestro programa de Dosis Política, como cada 8 días, con nuevas reflexiones, con nuevas críticas que hacemos de todos estos sucesos que pasan a nivel local, regional, nacional, y también lo que pasa a nivel global. Hoy entonces con un tema también que ha podido, o que de alguna forma ha generado también ciertas luchas, ciertas discusiones, y que es precisamente todo el tema de las redes sociales, y sumado a las redes sociales, las noticias falsas que pueden haber en estas redes. En nuestros primeros programas, exactamente en el primer programa que hacíamos de Dosis Política en el año 2020, hablábamos de la importancia que tenían esas redes sociales para todos los ámbitos, pero específicamente para la política. Hoy, sin dejar de reconocer que tiene mucha importancia, también vamos a hacer entonces algunas salvedades frente a lo que tienen todo el tema de las redes sociales. Así es, Daniel, y es que las redes sociales transversalizan todas las áreas sociales y del conocimiento. Las redes sociales tocan y permean todos esos aspectos importantes en nuestra vida cotidiana, y las redes sociales a su vez se han convertido en ese elemento cotidiano, sencillo, en ese elemento del diario vivir, que ya se adoptó a nuestra cultura, ya se adoptó a nuestros hábitos, y que en cierta manera podríamos decir que sin las redes sociales ya esta sociedad hiperconectada no podría existir, no podría vivir, ¿cierto? Porque necesitamos esa conexión directa, esa conexión precisa, y esa es la primera situación de las redes sociales, y es esa información que llega de manera directa, ágil, rápida, y por su, digamos, condición de agilidad, pues puede llegar a tornarse sesgada o mentirosa o falsa, pues por ese nivel de no corroborar la información, sino escucho la información y la comparto, la transmito, la reposteo, pero no la confirmo y no revisamos la información. Así es, Juan Diego, y desde un principio, desde los surgimientos de la política como tal, de la ciencia política, ya existían también en lo que podía ser la polis griega o estas ciudades de la antigüedad, lugares donde las personas se reunían precisamente en una red social que para su tiempo se llamaba Ágora, o en ese teatro, donde de alguna forma se dramatizaban, si se puede decir así, todos esos problemas que iba a tener allá la Hélade, o el lugar donde los atenienses vivían, ¿cierto? Entonces eran dramatizaciones, eran lugares para el debate, para las críticas y para poner en tela de juicio entonces la realidad que vivían en todos los lugares las personas y los ciudadanos, ¿cierto? Hoy también entonces, como ya lo decía Juan Diego, ese ágora se ha venido transformando. Ya no tanto en las plazas públicas ni en los lugares públicos, sino que se ha trasladado precisamente a estos lugares virtuales, a estos lugares, estas nuevas redes sociales, y que precisamente se quedan entonces ahí. Un problema que ya hacíamos mención es que a veces nuestra participación en un comentario o compartiendo una noticia
o haciendo una crítica en una de las redes sociales, ¿cierto? O aprobando o desaprobando. Cuando hacemos esto nos limitamos entonces a quedarnos ahí y creemos que nuestra participación política pues está bien o que de alguna forma sí estamos yendo acorde a esos proyectos políticos, pero simplemente se quedan ahí, Juan. Y entonces, por ejemplo, los debates empiezan debates entre personas de una u otra ideología, pero que no calan más allá, sino que se quedan en simples chismes, a veces que no tienen ninguna proyección social ni van en aras de mejorar la realidad social, política y económica que vivimos. Así es, Daniel, y es que estos comentarios y situaciones lo que hacen es desdibujar el objetivo principal o los fines de la información, que es llevar una información certera, un conocimiento claro a las personas y que puedan, digamos, desarrollar y proyectarse socialmente. Y esas situaciones lo que hacen es agredir, transgredir esa información y mutilarla, digamos, en cierto modo. No, una expresión que usan muchos autores, mutilar la información y sesgarla, cortarla y poner mis intereses personales, mis intereses privados sobre esa información y tratar de convencer al otro, pero con un convencimiento no objetivo, sino subjetivo, desde mi punto de vista. Es por esto, Daniel y queridos televidentes, que muchas personas, muchos colectivos han hablado, Daniel, alguna vez de regular las redes sociales, de restringir. Algunos son temerarios de usar la palabra vetar o censurar. Es una situación que es álgida, es una situación que es complicada, es una situación que genera discordias y discrepancias, pero que vamos a analizar y vamos a tratar de adentrarnos un poco a ese tema de cómo mirar y regular esas fake news o esos comentarios desmesurados, esos comentarios que no aportan y que a su vez destruyen. Exacto, Juan Diego, y muy conectado con lo que usted ya venía diciendo, también como en aras de regular todo ese tema, volvemos a esa invitación que se nos hacen a participar entonces de esos verdaderos debates, porque a veces nos quedamos con comentarios, con tweets o con cualquier publicación, y simplemente porque tiene más reacciones, porque ha sido más comentada, porque ha sido más compartida, nosotros empezamos entonces como a darle cierta validez y como damos por hecho de que tiene un fundamento científico y veraz. Y pues en el mayor de los casos la ventaja que tienen las redes sociales es que tienen mucha información que pues en cierto sentido es positiva y es veraz, pero también entonces podemos caer en el error de estas desinformaciones en estas mismas redes sociales. Han habido algunos avances o por lo menos algunas críticas de que las redes sociales se vayan regulando o de que se le ponga cierto límite a todo este tema de las fake news, ¿cierto, Juan? Así es, Daniel, ya usted lo decía y lo hablábamos en muchos programas e inclusive algunos autores lo expresan, y es: quien tiene la información tiene el poder, quien tiene la capacidad de convencer y de llevar, digamos, al conocimiento a las personas, a las masas, tiene el poder. Entonces eso es lo que se trata, en cierto modo, los gobiernos, las comunidades, de regular, de que las redes sociales sean un medio de participación y opinión, pero a su vez sean también un medio dentro de lo que cabe objetivo, ¿cierto? Indudablemente todos los medios de comunicación, todas las redes sociales en su medida son subjetivas, son sesgadas, porque pues son intereses personales, intereses económicos, sociales, inclusive políticos que las permean. Los medios de comunicación tradicionales como la televisión, radio o prensa, o los medios ya un poco más vanguardistas como redes sociales, prensa virtual, radio virtual, pues todos estos elementos, todos estos medios pues están permeados por intereses personales que no podemos desconocer. Ya muchos autores dicen que el hombre por naturaleza
es egoísta, busca sus intereses personales, busca sus intereses privados o de su colectivo más cercano. Entonces la estrategia es esa, tratar de regular o censurar ciertas posiciones políticas, ciertas situaciones, ciertos elementos dentro de las comunidades, pues para tratar de ser lo más objetivos posibles, Daniel. Pero esto entonces nos hace entender o nos hace ver, ¿estamos vulnerando la libertad de prensa o estamos vulnerando esa libertad de información que tienen, pues, diferencias sustanciales? La libertad de prensa, pues esa es la libertad que tienen los periodistas de expresarse, la libertad de información es la libertad que todos tenemos de acceso a la información, el derecho a la información, y la libertad de expresión es ya lo que está arraigado a la persona, lo que está en cada sujeto de expresarse y manifestarse como a él parezca, como bien le parezca. Entonces son esas tres situaciones diferenciales que pueden ser trastocadas e inclusive vulneradas por esta restricción a las redes sociales. Bueno, sin duda yo creo que ahí también podríamos hacer una salvedad, y es que pues diríamos que se tienen que regular, dado que el fundamento, insisto, científico y de veracidad, pues se tiene que argumentar de alguna forma. Un problema que tenemos en las redes sociales también es que, sin duda, sea desde muchos perfiles que son anónimos o que podríamos decir que en cierto sentido son falsos, y que pues se puede dar una noticia, se puede dar una información, y que a pesar de que en los comentarios le podamos hacer muchas preguntas o le podamos indagar, pues quien publicó eso no está como en la obligación de dar su argumento y su verdadera posición. Lo que sí podría pasar con otros medios de comunicación más serios, donde pues es responsabilidad de los autores de dichas noticias y de dichas publicaciones también estar prestos a argumentar cualquier anomalía o cualquier inquietud que los consumidores de estas noticias tengan. Sin embargo, pues también desde una posición personal diría que es muy necesario que todo el tema de las redes sociales se limite un poco, también para que las personas y quienes estos cibernautas también puedan esclarecer esas posiciones que tienen y llevarlos, insisto, a debates que de verdad sean fructíferos para la sociedad, para la política y para la economía, y que no se queden solamente allí. Sin embargo, pues es todo un debate el que se tiene hoy, dado que también hoy en la realidad, por ejemplo, colombiana, distintas noticias falsas circulan, o distintas cadenas circulan, a las cuales pues muchas personas responden adheriéndose a dichas publicaciones, otras pues simplemente las ignoran, y otros, muy pocos, se van más a la profundidad y a mirar esa certeza y esa veracidad que tienen estas noticias, estas cadenas y estas publicaciones. Sin embargo, Juan, ha sido todo un debate que pues sin duda cada vez es un desafío más complejo con las nuevas redes que salen, porque también es de reconocer que anteriormente las redes sociales han existido toda la vida, ahora se han transformado un poco más, pero digamos que las noticias que llegaban más por periódicos o que llegaban más a través de la radio, que tenían que tener ese fundamento científico y esa veracidad que hoy pues no se tiene, que es como la crítica que uno le podría hacer a eso. Así es, Daniel. Hay varias personas ya un poco más de esta época, más modernas, que dicen que pues hay una frase que la adecua en este contexto. La frase es que la prensa es la encargada de hacer presión y crítica a la misma prensa. Hablan de que las redes sociales son las encargadas, en cierto modo, de regularse en ellas mismas, de hacerse presión. Me explico, sale un comentario en X red social y pues otro comentario viene a contraatacar. Son las mismas redes llamadas, son las llamadas
a establecer, digamos, esos códigos de ética dentro de su red social son las llamadas a establecer patrones y reglamentos internos. No es el Estado encargado de inmiscuirse en esos asuntos, Daniel, porque entonces le estaríamos dando vía libre a que se meta en cada perfil, se meta en cada situación, se meta en cada red social, en cada perfil privado, a revisar el contenido uno por uno. Primero sería un despropósito totalmente, sería una pérdida de tiempo, sería digamos, en cierto modo, demoras a la administración de justicia, a la administración gubernamental, y a su vez sería también una vulneración mayor a la libertad, pues, de expresión y de la información que tienen los usuarios. Yo creo, Daniel, que varios autores expresan, y lo que compartimos acá es la tarea o la invitación es hacia las empresas de redes sociales, de telecomunicaciones, son las encargadas y las llamadas de regularse en ellas mismas, de, en cierto modo, criticarse y opinarse y construir a partir de ellas mismas. Así es, Juan, y pues lo hemos visto porque digamos que redes sociales que utilizamos con mayor frecuencia, como lo son, por ejemplo, Twitter o Facebook e Instagram, tienen de alguna forma también ya unos ciertos avances. Un comentario que uno haga puede ser vetado, puede ser censurado, o una fotografía, o uno también como usuario puede denunciar contenido que crea que es falso o que tiene otros propósitos, que han sido como esos avances que han hecho pues las telecomunicaciones y más específicamente estas redes sociales como tal, que van a tener entonces esas regulaciones, ¿cierto? Hoy, pues lastimosamente sabemos, o lastimosamente no, sabemos que es una ventaja que funciona a nivel global, pero que a la hora del Estado de pronto ir a hacer esas regulaciones es todo un complique, porque pues tiene que tener cierto apoyo internacional, cierto apoyo también de estas mismas redes sociales, y pues como ya lo decía Juan Diego, es más complejo de pronto cumplir esa tarea. Y pues también, sin duda decir que propiamente en el ámbito político, ya lo hemos dicho, pero las redes sociales han servido entonces para también entonces en esas campañas políticas, que de alguna forma esas campañas que se hacen ética y moralmente, es decir, que cumplen pues con ciertos principios que también son muy certeras, pero también esas otras campañas que intentan desacreditar al otro, la podemos ver a lo largo y ancho también de las redes sociales, donde unos usuarios defienden a unos, defienden a otros, y todas estas noticias, estas publicaciones, estas cadenas empiezan a concatenar, ¿cierto? Y a de alguna forma empezarse a filtrar por todos los lugares, y es una mezcla de verdad de todas esas posiciones políticas, hablándolo entonces desde este ámbito específico. Así es, Daniel, y ya que usted hace mención al tema político y ese tema de intereses políticos que tienen muchas personas, hay autores, Daniel, que tratan de decir ahora, pues, que las redes sociales se pueden convertir o se pueden establecer como ese leviatán moderno, o pueden ayudar a construir ese leviatán que en cierto modo es el Estado. Ya lo hemos hablado varias veces. Entonces son figuras que de la política moderna, clásica, de la filosofía clásica, se pueden trasladar y se pueden transponer ahora en la modernidad, y lo podemos actualizar. Entonces las redes sociales tienen esa espada de doble filo, pueden ayudar a construir, pero también pueden ayudar a destruir y a corroer la sociedad. Eso, Juan. Y para que nosotros entonces también podamos tener esos cuidados en redes sociales, tenemos en el máster un video que nos va a compartir Alexander, y es donde también entonces tenemos que ser de alguna forma muy inteligentes a la hora de filtrar la información, de mirar su veracidad, cientificidad, y que esté aprobada entonces por esas instituciones y por esos órganos encargados del mismo. Entonces les vamos a dejar este corto video y volvemos para que hagamos nuestro cierre.
puedo creer. Esto hay que compartirlo. Vaya, mira cuántos likes que has compartido. Mira esto. ¡Cómo mola! Lo voy a compartir también. Gran descubrimiento. Comer 1 kilo de chocolate al día mejora tu memoria. ¿Dónde has visto eso? Me lo mandó una amiga del cole. No tengo claro cómo se enteró. ¿Has comprobado que la noticia sea cierta antes de compartirla? ¿Qué quieres decir? Hay muchas noticias en internet y en las redes sociales que no son reales y se conocen como fake news. A veces, las fake news se publican para hacernos reír, otras veces para conseguir más likes o para hacer daño a alguien. Venga ya, si es solo una publicación en redes. ¿Has visto todos esos likes? Vale, pero sigue siendo mentira. Hablar de chocolate no hace mucho daño, pero ¿y si la siguiente noticia hablara de ti? Piénsalo. No olvides que lo virtual es real. Pero lo único que hice fue compartirlo. Te entiendo, pero es importante ser capaz de reconocer las fake news y más aún si tienes intención de compartirlas. Compartir es una responsabilidad. Explícame cómo hacerlo. Es fácil, solo tienes que seguir unas normas. ¿Quieres saberlas? Soy toda oídos. Vamos a imaginarnos la siguiente situación. Te acaba de llegar este mensaje de un amigo. Según una universidad americana, los hermanos pequeños tienden a ser más divertidos que los mayores. ¡Qué suerte! Tú eres la pequeña de la familia. Me pregunto si es verdad. ¿Comprobarías que es cierto o confías en tu amigo y lo compartes? ¡Bien hecho! Estás leyendo un post que habla de cantidades exageradas. ¿Qué cantidad más alta? Me pregunto si será verdad. ¿La comprobarías antes de enviar o te fiarías y lo compartirías? ¡Eso es! Alguien comparte el siguiente artículo. Gran descubrimiento, comer 1 kilo de chocolate al día mejora tu memoria. Avalado por científicos. Pero, ¿será cierto? ¿Qué harías? ¿Comprobarías que es cierto o te fiarías y lo compartirías? ¡Genial! Bien hecho, Yasmín. Ya eres una experta. Sabes reconocer una noticia falsa de una real. Ya sé cómo hacerlo. Le voy a decir a mis amigos que lo del chocolate era falso y borraré la publicación. ¡Más noticias falsas! Ahora sé reconocerlas. Esta no la comparto seguro. Y recuerda, no todo lo que lees en internet es cierto. Aquí tienes unos consejos. Cuando encuentres una noticia que parece interesante, no leas solo el título. Lee el artículo entero hasta el final y asegúrate que tanto la fecha como el nombre del autor aparecen. Así no te equivocarás. Si el título de la noticia habla de cifras demasiado altas o incluye palabras como importante, increíble, no te lo vas a creer y errores gramaticales, entonces ten cuidado. Contrasta la noticia con otras páginas web o periódicos donde se han publicado noticias similares. Si no encuentras ninguna noticia, entonces se trata de fake news. Si te han contado la noticia, comprueba con un adulto que se trata de una noticia real. Es posible que la persona que la envió no la haya comprobado, pero tú sí puedes hacerlo. Cada vez que compartes noticias falsas, ayudas a difundirlas y haces que más gente crea en algo que no es cierto. Recuerda que tus actos pueden marcar la diferencia. Piensa antes de darle al botón de compartir. ¿Qué pasaría si alguien que conoces empezara a tomar 1 kilo de chocolate al día? ¿Quieres saber más sobre Parole Ostili? Haz Entonces, acá se nos ilustra también todo lo que queríamos decir, sumándole entonces, como ya se decía en el video y que lo comentábamos también aquí detrás de cámaras, que es el tema también de estas noticias o de estas publicaciones con sus títulos llamativos y que a veces solo nos quedamos con eso y que a veces son títulos a los que entramos y que pueden ser muy importante el contenido o que también desdibujan realmente lo que querían decir y que sirven muchas veces para engañar a ese consumidor de dichas publicaciones. Entonces, la invitación que teníamos entonces, o que tenemos para este programa, muy encaminada entonces a eso, a mirar la veracidad de la información, insisto, esa cientificidad, la aprobación por las comunidades académicas
y a tener cuidado de no caer en estas cadenas tramposas o en estas publicaciones tramposas que lo que buscan es desinformar al público y generar todo tipo de desorden y de reacciones que pasan de ese ámbito virtual a la realidad que vivimos cada uno de nosotros. Claro, Daniel, los puntos están sobre la mesa, están todos allá bien ilustrados o un poco ilustrados sobre lo que hemos hablado de las noticias falsas, del contenido tramposo, como decía Daniel. El punto final lo pone usted, la decisión la toma usted. Esto es un asunto de responsabilidad individual que luego se va a convertir en responsabilidad colectiva. La decisión es personal, el asunto de responsabilidad, de respeto, de compartir información veraz es de cada uno, pero si cada uno hace un poquito, hace el granito de arena según el dicho, pues vamos a construir muchas cosas, vamos a tratar de construir esa playa si cada uno pone su granito de arena. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía, los esperamos en un próximo programa de Dosis Política. Muchas gracias.